Ok. Bueno, hola, buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Voces en Equilibrio, un espacio donde nos gustaría reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra sociedad y sobre todo cómo podemos construir entornos pues más justos, más igualitarios y sobre todo más humanos, ¿verdad? Después de todo, eso somos. Exacto. Y qué gusto tenerlos aquí, porque este podcast lo hacemos con mucho cariño y también con la idea de que no sea un espacio académico aburrido, como muchos están acostumbrados en el aula de clases, sin insultar obviamente a nuestros amados maestros, claro. Pero como decía, esto se hace sino como algo que podemos platicar como lo haríamos entre amigos, pero con la información que sí importa y que sí nos abre la cabeza, no como andar perdiendo el tiempo viendo videos que pues no nos aportan nada. Justo, Diana, porque pues al final lo que queremos, el punto de todo esto es compartir nuestras ideas, experiencias y herramientas que puedan marcar pues una diferencia en cómo vivimos nuestro día a día. Pues como dice el nombre de nuestro pequeño podcast, es buscar el equilibrio de nuestras pequeñas voces. Y bueno, ya no le hagan tanto largo a ustedes tres y concentrémonos en el episodio que no es comercial. Ah, pues como nos estabas apurando, ahora sí traes mucha prisa. Justo, justo él. Sí, ajá, en fin, como decía, el día de hoy tenemos un fuerte tema y un tema delicado para muchos, pero también súper necesario. Vamos a hablar sobre la violencia de género y los retos de igualdad y inclusión. Y antes de que alguien diga, uff, eso es puro rollo teórico, no, no es lo menos, no aquí vamos a teorizarlo con Muy ejemplos, bien. con reflexión y con cosas que todos podemos identificar en nuestras vidas cotidianas. Un ejemplo es ahorita, justo en el episodio de violencia de género nos callas, o sea, la hipocresía. Pero bueno, volviendo al tema, lo interesante aquí es que tengamos diferentes opiniones y formas de ver las cosas, así como, ay, perdón, así que siéntense como si estuvieran con nosotros en una mesa, en un café o un té, pues muy cómodamente y nos escucharán platicar de lo que pasa en nuestra sociedad. Antes de comenzar, hay que ir en un orden, ¿no? Porque pues este tema está amplio y no hay que confundir a los oyentes. De nuevo, el punto es hablarlo con calma. Así que vamos a dividirlo por bloques, ya saben, para entender y explorar y por ahí, pues comentando lo técnico un poquito, pero darnos nuestra conversación en cada cosa. Pues sí, ¿no? O sea, suena bien. Vamos a hacerlo por bloques o tienen alguna otra idea. No. Vamos Ok, a ok, darle por bloques. no. Bueno, bloque uno. ¿Qué entendemos por violencia de género? Bueno, pues arranquemos con algo básico, pero súper importante. ¿Qué es la violencia de género? A veces la escuchamos tanto en noticias, en redes, en campañas, que parecen que ya sabemos qué significa, pero en realidad es un concepto muy amplio. Real, porque pues a mí me frustra que escuchan la palabra y de inmediato lo relacionan todo con un golpe o con un acto físico. Hay que recordar que pues la violencia como tal, tanto la violencia normal como la de género, es cualquier que cause un daño o sufrimiento, como pues las clases así que dicen que afecte tu dignidad por el simple hecho de ser mujer o, esta parte es muy importante, por las personas que no entran en los roles de género que la sociedad ha impuesto. Así que sí, los hombres también pueden ser víctimas de esta clase de violencia. Por más que muchos digan, no, esto, lo otro, pues sí, entran, ya saben, cuando no cumplen con eso de no llores, eres hombre y todo eso, pues terminan sufriéndola. No olvidemos decir que esta violencia se puede manifestar de muchas formas. Física, de la que más conocida, pero también es psicológica, sexual, económica. Lo más triste que esta clase de violencias no sean tan visibles es precisamente gracias a que son cosas muy comunes. Exacto. Yo creo que aquí lo importante es recalcar que no siempre se nota de inmediato. La violencia psicológica, por ejemplo, puede ser un comentario constante de no vales nada, no sirves para esto, eres un bueno para nada, pues cosas que a nadie le gustan escuchar. Ujú. Y pues eso va desgastando y va anulando y va haciendo menos
a una persona, por lo que considero importante hacer un énfasis en esto porque pues te vas deteriorando mentalmente y eso es lo que al final te va dañando físicamente. Y si me permiten añadir más, hay un punto clave. Ya Alicia dijo que los hombres también lo sufren. Pero otra cosa considerada respecto a las víctimas que siento que mucha gente pues asume o tiene la idea que la violencia de género solo se da entre parejas. Ya saben, esas relaciones tóxicas, pero no. De hecho, estas se pueden dar en la familia, en el trabajo, en la escuela, incluso en espacios públicos. Es un fenómeno estructural. Sí, como cuando dice alguien en una oficina, dice, ella no puede dirigir como un proyecto porque es mujer. O ese chico no puede ser sensible porque se ve débil. Eso también es violencia porque per, perpetúa Perpetuo. los Estereotipos, los estereotipos. estereotipos. Y justo es que son todos estos pequeños actos que cuando se suman crean un sistema que termina normalizando, como esas torturas de antes de la gotita de agua, que quieras o no, pues una gotita termina perforando un cráneo a lo largo del tiempo. Bueno, el siguiente es el bloque 2, que son los tipos de violencia y pues daremos algunos ejemplos cotidianos. Eh, ¿Cuáles serían? Ok, para mí, por ejemplo, pues la violencia física, ¿no? Es la primerita que se viene a la mente de todos, los golpes, los empujones, las agresiones directas, obvio. Pero incluso aquí, por más que sea visible y todo, hay retos, ya que muchas víctimas, por más que todo el mundo sepamos que son víctimas, no denuncian por miedo o por vergüenza. Las típicas que muchas mujeres pues están ahí en la calle y dices, se ven los golpes, pero pues siguen con la pareja. Sí, o sea, es muy común ver eso porque la gente le da miedo el que dirán, le da miedo que los empiecen a juzgar, ¿verdad? O Sí, también el les da papel de miedo víctima. o también les da miedo que por esa razón le agarren más coraje. Ajá, o que se queden sin nada, ¿verdad? Porque a veces muchas de las mujeres pues dependen económicamente del hombre que las maltrata y eso también les Ujú. da mucho miedo que les quitan a sus niños o cosas así. Sí, todo eso. Pero hey, si bien la física es la más visible, la psicología es igual de fuerte y ojo, no solo insultos. También entra el control, la manipulación, es el gaslighting. Cuando alguien Gaslighting. te, cuando Gaslight. alguien cuando alguien te hace sentir que todo lo que pienses está mal y que tú eres el culpable. Lo último que dijo Dayana como comentario reflejado, hablemos un poquito de la economía. Es así, está más visibilizada, se da cuando una persona se controla el dinero, se le impide trabajar o como se le restringe el acceso a recursos, pasa mucho tiempo en las relaciones de pareja, pero también en familia. Como se dijo antes, donde el ejemplo de una hija no se le permite administrar su propio ingreso de trabajos y los padres no nos quitan el dinero. Sí pasa, sí pasa. Sí. A mí Bueno, no, pero sí pasa. no, ojalá nunca te pase, la verdad. Bueno, y no olvidemos la violencia sexual, que son desde comentarios obscenos hasta acoso, hostigamiento y los casos más graves, pues una violación, ¿verdad? Tristemente sigue siendo un tema lleno de mitos y estigmas y también un tema pues muy tabú en la sociedad, ya que la mayoría de de este tipo de violencia se da en entornos pues muy cerrados, ¿no? O sea, dentro son gente que crees conocer bien, que crees que puedes estar seguros con ellos y pues al final resulta que no. Y saben qué, lo duro es que muchas veces las víctimas sienten que tienen que justificar o que nadie les va a creer. Eso es parte de la estructura de desigualdad que tenemos que desmontar, destruir y cambiar. Justo por eso se deberían, no sé, las típicas que siempre hacen en las secundarias, ¿no? De ir a pláticas. Siento que estos de los temas que menos se habla. Siempre es como, usen Sí, condones, pero nunca mencionan todo esto. ajá. O sea, te dicen de que
no, pues está mal, ¿verdad? Pero, pero no te dicen cómo prevenirlo. Exacto, o sea, deberían realmente crear campañas útiles, sobre todo desde pequeñas edades, o sea, no tan mugres bebés, no, pero Pero sí desde las primarias, o sea, yo siento que desde las primarias, desde como por segundo grado, pues ya deberían de enseñarles a los niños de que, sabes que esto está mal, esto lo tienes que hablar, si te llegan a hostigar, pues dímelo rápido, no es ningún secreto, nadie te va a hacer nada, para así sí, pues evitar casos, ¿no? tristemente, la verdad, desde muy jóvenes ya están sufriendo esto, como dijimos, pues de maestros, de otros compañeros, incluso pues de la familia, así que Sí, mejor que sepan detectarlo, sí, claro. es la realidad del hoy en día. Y bueno, con esto pues vamos a lo que creo, el bloque 3, el impacto social y psicológico. Pues dijimos ya, ¿no? Aquí pues nos vamos a detener un poco porque pues a veces pensamos que la violencia de género solo afecta a las personas que la vive directamente. Como dijimos antes con los niños, y esto la sufren. No nada más va a afectar al niño, va a afectar a toda su familia. Claro. El impacto es mucho más amplio. Incluso a la comunidad llega a afectar o al desarrollo económico de un país cuando depende de qué área actúa. Porque pues cuando una mujer o una persona es discriminada, no se puede desarrollar plenamente. Con esto se pierde el talento, se pierde la creatividad, se pierde la esperanza y muchas oportunidades. Sí, pues no hablemos solo de lo material, ¿verdad? También de lo humano, de la persona. La violencia te destruye la autoestima, provoca depresión, ansiedad y un miedo constante. Te puede llegar a producir traumas, tienes que ir a asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, y pues esto no es algo que se borra de un día para otro, esto es algo bastante extenso que pues las víctimas pueden llegar a sufrir las consecuencias años después de, de lo que les pasó. Y pues es muy importante, eh, ¿cómo se dice? Darle la visibilidad, pero Visibilizarlo, pues, ándale, eso. justo. Es Hacerlo como un para cir- todos. es como un círculo vicioso. La violencia genera trauma, el trauma limita el desarrollo personal y la falta de desarrollo refuerza la desigualdad. Por eso es tan importante romperlo. Literal, como esos diagramas donde muestran los circulitos, así básicamente es la violencia. O sea, sales de una cosa para meterte en otra peor Como un y ciclo, vuelves al inicio. sí, es como el ciclo del agua, o sea, es algo Ujú. que se repite y pues obviamente es muy importante romper con esto. O sea, el del agua no, el de la No, violencia. no, no, el de la violencia. Gabriel. Bloque Algo, 4, ilumínanos. prevención y mecanismos de atención. A ver, aquí es donde yo quiero entrar porque está bien hablar de esos, de los tipos de violencia y sus impactos, Ujú. pero si nos quedamos ahí, parecería que no hay salida. Y claro que la hay, la prevención es clave. Claro, ¿verdad? Y pues, cuando hablamos de prevención, no es nada más poner un cartel de que no a la violencia y ya, es pues trabajar en la educación, como ya lo dijimos antes, es trabajar desde la infancia, desde la escuela, enseñando a a niñas y niños que tienen los mismos derechos y que no hay conductas exclusivas de hombres o de mujeres. Y también desde la casa, porque muchas veces los primeros mensajes de desigualdad los recibimos ahí. El típico, ayúdame en la cocina porque eres niña o no llores porque eres niño. Parece chiquito, pero eso va creciendo la base de la desigualdad. Exacto. Y además está el tema legal. Tenemos leyes, tenemos protocolos, pero pues honestamente el reto es que funcionen, ¿no? Porque pues de nada nos sirve tener un papel que se diga, se protege a las víctimas, entre muchas comillas, cuando en la realidad, si alguien va a denunciar, dice, ay, regreses a su casa y arréglese con su pareja. O de que, ay, le pegó una mujer, ¿cómo puede ser? Defiéndase. Claro. Eso es lo que me molesta, o sea, qué mensaje se da ahí, que no importa qué denunciar, es perder el tiempo. Y ahí es donde
premuta el círculo, Perfecto. Perfecto. prepenta. Por eso, pues también hay que fortalecer los sistemas de apoyo, ¿no? Los centros de atención, las líneas de ayuda, acompañamiento psicológico y legal, pues para que la víctima sienta que no está sola. Muchas de las víctimas, precisamente por todo el abuso que tienen, pues terminan aisladas de sus familias, de sus seres queridos, y hay que darles ese colchón para saber que, hey, puedes salir de ahí, hay gente que se preocupa por ti, o al menos que te escucha. Y algo más, la sociedad civil también juega un papel. Las campañas, las redes sociales, las iniciativas de colectivos han logrado poner el tema sobre la mesa y exigir cambios. Pues sí, porque pues, mencionamos ahorita las campañas hace ratito, pero algo que hay que decir es que no necesariamente todas tienen que venir de la SEP, o sea, organizaciones que puedan salir de los mismos alumnos o pues de personas en general, ¿no? Ya que si esperamos que todo venga del Estado, nos tardaremos otros 1000 años, ya que estos tipos, pues ya saben, de tortuguita siempre. Pues hasta que se les antoje. Hasta que no pase algo que nos Pues, funen en modo mundial, ahí les importa. ya sé. Bueno, ahora pasaremos a una parte que a mí me gusta mucho, que es hablar de igualdad e inclusión, porque pues no se trata solo de evitar la violencia, ¿verdad? Es construir un sistema mejor para todos. Pero ojo, no es lo mismo igualdad que equidad, ¿eh? A ver, explícate, profe. Va, igualdad es dar todo lo mismo, pero equidad es reconocer que no todos participamos del mismo lugar y por eso a veces hay que dar más poco a quien lo necesita para que pueda estar igual en igualdad de condiciones. Justo, un ejemplo, pues, un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa dicen, todos tienen las mismas horas para capacitarse, así pues suena justo, de forma lejito, sin meternos mucho. Pues, hombres, mujeres, todas las mismas horas, pues. Pero, si hay una persona con discapacidad en el equipo, necesitará más tiempo. Ahí es donde entra la equidad, no la igualdad. Pues les da una herramienta que se necesita para que realmente pueda estar en igualdad, pero en condiciones, no en pues requisitos y todo eso. Por supuesto, ¿verdad? Y eso me encanta porque también conecta con la inclusión. Ujú. No basta decir con todos caben o todos pueden, sino que realmente se crea un entorno donde todos puedan desarrollarse sin obstáculos ni discriminación. ¿Algo que decir, Dayana? Ah, bloque 6, retos actuales y No, estrategias. ¿Qué? Dayana, y no vamos, Dayana. ya está bien lista, ya está bien lista. Y aquí entra un tema, me parece clave, la diversidad sexual y de género, porque en pleno 2025 hay gente que no entiende que hay más identidades que que el binario hombre-mujer. Y eso piensas que reconocer la diversidad es maneralmente una moda y bueno, hay cosas bien raras como el señor que se creía gato y todas las cosas, pero fuera de eso, en lo Me normal acuerdo de es eso. un tema de los derechos humanos. Pues sí, o sea, lo mismo con el lenguaje incluyente, sé que muchos lo odian y todos porque pues dicen, ay, es que exagerado o pues se acuerdan de la de no me digas compañeras, compañere y todo eso, de ponerle la E todo. Pero la verdad es que el Yo, lenguaje crea realidades. El lenguaje incluyente realmente no es solamente pues cuidar los sentimientos de unas personas, simplemente es saber que hay más de uno ahí. Por ejemplo, entra en decir alumnas y alumnos. Eso es lenguaje incluyente porque estás incluyendo a ambos géneros. O en vez de eso decir estudiantado, pues estás incluyendo pues a todos los estudiantes en forma de comunidad. No necesitas como poner cositas raras en el lenguaje. like, pues, Y pues invilizar palabras, todo eso. ah, aquí podemos estar de acuerdo en que cuesta trabajo al inicio, ¿verdad? Pero pues es parte de un cambio cultural. Y
Ya vamos a Ahora pasar al sí, bloque 6, que es de... ¿Qué, La Dayana? Dayana. retos actuales y estrategias. Retos, Ahora hay sí. muchísimos. Por ejemplo, la brecha salarial, mujeres y hombres pueden tener el mismo puesto, Salarial. las mismas... ¿Dónde? Salarial. La brecha salarial. Ándale. Tener los mismos puestos, las mismas responsabilidades, incluso la misma preparación académica, pero ella gana menos y eso no pasa solo en México, es un fenómeno global. Según la ONU, las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Imagínense, un quinto de salario desaparecido solo por ser mujer. Por los ovarios. Exacto. Y si eso es la suma a otras condiciones, la desigualdad es peor. Hablemos de las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, madres solteras. Ahí la brecha se hace más grave todavía. Sí, y o sea, lo que saca de onda es que aparte es algo que muchas veces se normaliza. O sea, si una mujer se atreve a decir, oye, pues porque gano menos que este chavo, si yo hago lo mismo que él, es más, hago más. O sea, a la mujer la van a tachar de problemática, de loca, Hormonal. de que porque esta me está reclamando. Entonces, pues ya ni siquiera se cuestiona por el miedo de perder el trabajo o de ser señalada. Tal cual. Y hablemos de trabajos de la discriminación laboral. Siguen siendo brutal y piensan una y otras personas trans. Muchas veces ni siquiera les dan oportunidad de llegar a una entrevista o si llegan a la discriminación empieza a, desde la foto de criminulum, algo así, Currículum. al currículum. Pero, pues sí, como dices, la verdad, toda esta discriminación termina llevando a qué? Pues a que muchas personas terminen en trabajos informales o a condiciones precarias que son, de nuevo, a la violencia, son de abuso, honestamente. Y siempre sacan con que es que no trabajan, es que no esto, es que no lo otro, nada más quieren que el Estado los mantenga. Pues, ¿cómo vamos a trabajar? No es que no quieran trabajar, es que el mercado laboral les cierra la puerta en la cara solamente por ser distintos a la normativa. Y lo mismo pasa con mujeres embarazadas. Hay empresas que en cuanto saben que alguien está esperando un hijo, buscan cómo no contratarla o cómo despedirla, como si la maternidad fuera un defecto en lugar de un proceso natural de la vida. Justo, y luego son las que están bien de antiaborto, antiaborto, pero pues ven una embarazada y de volada la quieren correr. Se les calla, Justo, es que sí, de verdad. la hipocresía de algunos. Pero bueno, no hay que hablar, ni siquiera hay que meterse tanto en lo de más minorías, ¿no? Pues ya medio le dijimos algunas, pero es que hay comunidades enteras que no aparecen en las políticas públicas, fuera de lo del trabajo, o sea, políticas públicas. Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes o en comunidades indígenas, muchas veces, literal, tan segregadas están que ni siquiera hay estadísticas de esta segregación, ni hay programas específicos para ellas o ellos. Simplemente es como si no existieran en los planes de gobierno. Claro, hace poco leí que en muchas encuestas nacionales ni siquiera se preguntan la orientación sexual o identifican el género. Entonces, si no hay datos, ¿cómo vamos a diseñar políticas que Ujú. atiendan esta realidad? Sí, y lo peor es que esta visibilidad se traduce en, esta falta de visibilidad, perdón, se traduce pues en falta de derechos. Ujú. Si no conoces el mapa, si no apareces en el mapa, no existes para las instituciones. Si no te das a conocer por mérito propio al gobierno, pues no le interesas. Les vale cheto. Sí. Exacto. Por eso decimos que los retos de la igualdad y la inclusión no son solamente cosas abstractas, son problemas reales que afectan la vida de todos los demás, de todos los días, perdón. Pues sí, de los demás cada día. Sí, Pero no todo es negativo, ¿verdad? También hay estadísticas que están funcionando. Digo, estrategias que están funcionando. Por ejemplo, los manuales de comunicación no sexistas, los programas educativos, las campañas de concientización. Lo importante es que no solo sean de papel,
que no solamente se dé la idea, sino que realmente se aplique en la realidad en la que estamos actualmente y pues que se implementen a todos los campos posibles. Sí, y aquí es donde pues nosotros como sociedad entramos, como dijimos antes, como nos hemos cansado de decir en este episodio, no, todos como miembros de la sociedad tenemos una responsabilidad. No podemos esperar que el cambio siempre venga desde arriba. Empieza en cómo hablamos, cómo tratamos a la gente y cómo respondemos al ver una situación injusta. Sí, no ser el típico que ve y calla y se queda callado. El silencio también perpetúa la violencia. Perpetua. Perpetua. Sí, o sea, te digo, como cuando estás o lo que dijimos antes, de siempre una pareja tóxica ahí en el metro y todo eso, y lo ves, al menos a mí me tocó una vez, que un tipo literalmente estrangulando a su novia. Alan. Sí, fue raro. Y nadie hace nada porque lo ven de que, ay, no, pues no es mi problema. Exacto, dicen, pues ella se queda ahí, pues no es mi Ajá. culpa. Y pues me incluí, tampoco hice nada, nada más le tomé fotos. Es que también da miedo, ¿verdad? O sea, Sí, imagínate muchas que veces, lo como haga dijiste algo. tú, la víctima tiene dependencia. Sí, sí, sí. Y por Imagínate eso, que también te pues, no se toque, vale. ¿Cómo? imagínate que también te toque a ti lo mismo que le estén haciendo a la otra persona. No, Sí. pues me muero, o sea, O- qué miedo. He visto videos donde pasa eso, donde pues van y la defienden y luego la misma víctima ataca a quien la defiende. Porque es Ah, como, sí, pues ya ni da la confianza de ayudar. ajá, que me da miedo. A todos, a todos. Pero pues ya, creo que ya vamos llegando al final de esta charla, ya mucho repetido. Pero antes me gustaría que cada uno dijera algo breve de qué se lleva en esta conversación, en este episodio. Yo me llevo la idea de que la violencia de género no es un tema aislado, sino estructural, y que reconocerlo es el primer paso para cambiarlo. Bueno, para mí lo más importante es recordar que la igualdad y la inclusión no son solo palabras que se oyen bien o que son pues bonitas de decir, tienen que ser acciones que transformen vidas cuando se ponen en práctica, especialmente en las instituciones o en las empresas que Ujú. tienen un, que son pues muy variadas en su personal, que tienen tanto hombres como mujeres como otras personas. Entonces, pues en estas me gustaría hacer un, ¿cómo? Ay, díganme la palabra. Un punto, un Un punto, marcador, ajá, resaltarla. ándale. Resaltar que pues es algo bastante importante hacer algo para que todo esto se lleve a cabo, no nada más decir que son inclusivos. Y yo me quedo con la parte de la prevención. No basta cómo reaccionar, hay que trabajar para que estas violencias no ocurran en primer lugar. Y bueno, ya cerrando yo, me gustaría agregar que y decir que pues todos tenemos una voz, como dijimos antes. Todos podemos sumar, poner nuestra piedrita, nuestro grano de arena. Y si queremos una sociedad, un equilibrio, pues necesitamos usar nuestra voz. Por eso el nombre del podcast, ¿no? Aunque me incomoda a veces, aunque sea difícil. Así que con esto acabemos el episodio. Esto Una, fue, Esto bueno, fue, ok, perdón. a ver, una, dos, Una, tres. dos, tres. Esto esto fue Esto fue fue Voces Voces de en equilibrio. 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 Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias por Y nos acompañarnos y Escuchamos nos el vemos en el vemos en próximo el próximo episodio. episodio. pésimo equilibrio, pésimas voces Ay, hoy. bueno, no salió. Bueno, ajá, gracias. Pero gracias. Bye. Bye.